Una vez comprendidas lo que son las particiones, nosotros vamos a utilizar ahora esa herramienta matemática para poder hallar el área por debajo de una gráfica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros la gráfica de una función que podría ser la función f. Entonces yo de repente quisiera elegir dos puntos cualesquiera, como el punto A y el punto B, y querer calcular yo el área bajo esa gráfica. Entonces, ¿cómo sería, profesor? Bueno, sería así de la siguiente manera, mira. Voy a tomar por acá un punto correspondiente al dominio de la función, al cual le voy a llamar el punto A. Y por acá, un punto que también corresponde al dominio de la función, al cual estoy llamando el punto B. Ya está. Entonces, yo quisiera de repente calcular el área bajo la gráfica, o sea, toda esta área que tú estás observando que va a ser muy importante para mí. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para calcular eso? Simplemente voy a tener que dar la partición en un intervalo cerrado. O sea, simplemente lo vas a partir. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? O sea, vamos a particionar en diferentes partes, en diferentes porciones. Claro, eso es muy importante que tú hagas esto, hasta llegar obviamente hasta la última porción. Claro, y cada uno de ellos, como tú ya sabes, este primero es el x sub 0, luego el siguiente es x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, y así sucesivamente, hasta x sub n menos 1, y este último que vendría a ser el x sub n. O sea, todas esas particiones tal y como lo ves. Pero explicarte de que de repente tú vas a decir, profesor, ya está bien, usted lo va a dividir, pero encontrar esta área es un poquito difícil. Bueno, yo te recomendaría que no te compliques la vida, simplemente que acá por encima vas a trazarle una paralela a la base en cada lado, o sea, acá una paralela, por acá una paralela, por acá también una paralela, por acá una paralela y así sucesivamente, paralelas a dicha base. De tal manera de que se van a formar, ¿qué cosa, profesor? Se van a formar áreas de regiones rectangulares, o sea, esta de acá es el área de una región rectangular, la que tú estás observando acá también, esta de acá también, esta de acá, y así sucesivamente hasta que la última. Entonces, si yo sumo las áreas de todos los rectángulos, se van a aproximar al área que está debajo de la función. Claro que no te digo que van a ser iguales, sino que se van a aproximar. Ah, ya, profesor. Pero obviamente el punto asequible para esa función, o sea, el valor que se va a dar para esa función, sería el valor mínimo entre cualquiera de los dos. Por ejemplo, entre x sub 0 y x sub 1, el valor que se está tomando para la función es el valor f aplicado en x sub 0. En x sub 1 y x sub 2, el valor aplicado es el valor en x sub 1, porque es el que corta la función. En x sub 2 y x sub 3, en este caso es x sub 3. Y en x sub 3 y x sub 4 es el valor de x sub 4. O sea, nosotros vamos a definir lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Vamos a definir un valor mu sub i que va a ser igual ¿a quién, profesor? Al mínimo valor que puede tomar ¿quién, profesor? Que puede tomar, obviamente, uno de estos dos datos, o sea, la función aplicada a uno de estos dos, o sea, puede ser, en este caso, un valor x sub i, o sea, es el mínimo valor que corresponde a x sub i, tal que la función aplicada a este valor sea el mínimo de estos dos. ¿Está bien? O sea, tal que la función f de x sub i tome un valor mínimo, sea mínimo. Eso es lo que vamos a correr. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? O sea, mu sub i va a ser el mínimo valor correspondiente a x sub i, o sea, va a ser igual a este valor,
tal que el f de x sub i sea el mínimo en el intervalo correspondiente, cada uno de los intervalos. Como te había dicho, ¿no? En estos dos el valor mínimo es este valor, ¿no? En estos dos también el valor mínimo es este, y así sucesivamente. Tiene que ser el menor de todos los valores, tal y como lo puedes ver. Entonces, el área bajo la gráfica, al cual yo le voy a poner ¿a qué va a ser igual, profesor? Bueno, no va a ser igual, sino que como hay valores, espacios que sobran, entonces yo voy a decir que esto va a ser mayor o igual. ¿Mayor o igual a quién, profe? Mayor o igual a la sumatoria del producto de cada uno de estos intervalos, que son ¿quién, profesor? Son el delta sub i de x multiplicado por la función aplicado al menor valor, o sea, al menor dato, un sub i. Un sub i, recuerda que son cada uno de estos acá, ¿no? Cada uno de estos, bueno, acá está el punto, ¿no? O sea, este punto de acá, correspondiente, el que te da acá, ¿no? El de acá también, el de acá también, el de acá, y así sucesivamente hasta el de acá, o sea, los valores mínimos cada uno. Bueno, así sería, ¿no? Esto de acá correspondería entonces a mis valores. El área vendría a ser igual bueno, una expresión mayor o igual a la sumatoria de todos los productos. ¿Por qué, profesor? Porque esto de acá es la altura y esto de acá es la base, pues, ¿no? Multiplica base por altura y te da el área de un rectángulo, base por altura. O sea, la altura siempre va a corresponder obviamente al valor que designe la función, por eso que estamos multiplicando por él. Ya, perfecto. Este es desde i igual a 1, ¿hasta cuánto, profesor? Hasta n. Claro que sí. Pero. Si nosotros hacemos que n tienda al infinito, o sea que sean n particiones, porque recuerda que n en este caso tiene que ver bastante con el número de particiones, ¿no? Son n particiones acá. Si n tiende al infinito, son infinitas particiones. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que estos intervalos tienden a ser demasiado pequeños, infinitamente pequeños, de tal manera de que el área va a ser exactamente igual a eso. O sea que el área bajo la gráfica va a ser igual al límite. ¿Al límite de quién, profesor? En este caso de n que tiende al infinito, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién, profesor? De la función f de u sub i multiplicado por la longitud de los intervalos x y y. O sea, esta sería la forma de calcular, ¿qué cosa, profesor? Calcular el área bajo la gráfica. Claro que sí. Recontra facilísimo y sencillo. Así es entonces como nosotros tenemos que interpretar el valor que nosotros queramos. Claro que sí.